Estamos acá en el estudio con los dos economistas que anuncié, Claudio Lozano, Orlando Ferreres, y la primera pregunta es ¿cuál va a ser la incidencia de los temas tarifarios en el bolsillo de la sociedad? Bueno, evidentemente es más dinero que hay que pagar, evidentemente influye en el bolsillo, eso es indudable. ¿Cómo se registrará en el índice oficial de precios al consumidor? No sabemos, pero de hecho sí que va a influir más o menos 3,5 puntos, 4 puntos, porque tampoco se sabe exactamente cuál va a ser el alcance, cuántos van a dejar de recibir el subsidio, cuántos lo van a tener que pagar. No está todavía 100% determinado, algunos renunciarán al subsidio, otros no. Pero de hecho, para los que tengan que pagarlo, es bastante fuerte el impacto. Y a su vez... ¿Porcentajes para alguien, por ejemplo, que tiene que pagar sin ningún subsidio, de ahora más? Sin ningún subsidio, bueno, más o menos puede ser hasta 3 veces más. En realidad todavía trabajamos con información incompleta, habrá que ver cómo gestiona toda esta propuesta el gobierno. Obviamente para nosotros hay algunas cosas que nos preocupan. La primera es por qué se hace esto, la segunda es cómo se lo hace y tercero, en qué escenario. El por qué tiene que ver con que en realidad se está haciendo esto, no porque querramos resolver una situación injusta planteada por los subsidios, en donde hasta acá estuvimos subsidiando casinos y bingos, grandes empresas. Pero eso y demás. me enteré ahora cuando le sacaron el subsidio, que los casinos también y los bingos estaban subsidiados. Exacto, las tarifas las tenían subsidiadas. Pero digo, estábamos subsidiando esto. Todos. O sea, no había ninguna discriminación. Entonces, claro, estábamos subsidiando casinos, bingos, barrios cerrados, grandes empresas. Y por otro lado, Argentina es un país que tiene 47% de hogares sin cloacas, 44% sin gas en red, 22% sin agua corriente. Consecuentemente, bueno, digo, es una situación que debería haber movido a modificaciones antes. No se hace una modificación ahora para resolver la injusticia, como en algunos casos parece trascender, sino que en realidad se lo hace porque no hay dinero, porque en realidad tenemos una situación fiscal donde el gobierno está terminando el año con cerca de 30.000 millones de pesos de déficit, y si mantuviera la situación igual, lo duplicaría el año próximo. Consecuentemente, en realidad, estamos ajustando cuentas públicas, cuando hubo dinero se lo utilizó mal. Ese es el por qué nos preocupa. El cómo tiene que ver con que si uno quiere discutir el tema de los subsidios, tiene que empezar por el comienzo. El comienzo es hacer una adecuada estrategia de revisión de los costos de las empresas de servicios que uno quiere replantear y ver qué relación tienen las tarifas con esa estructura de costos. Y en ese marco discutir qué hace con los subsidios. Digo esto porque nosotros tenemos estas tarifas, pero detrás de estas tarifas, por ejemplo, están las rentas extraordinarias de petroleras que no invirtieron a pesar de esas rentas extraordinarias y que como consecuencia de eso nosotros estamos importando gas y elevando el costo de una matriz energética que no debiéramos haber encarecido. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo, hay que revisarlas. Lo mismo digo para los concesionarios de transporte que están por detrás del subsidio en esta materia. Por lo tanto digo, el cómo tiene que ver que no hay un enfoque integral, no estamos discutiendo la estrategia de revisar la estructura de costos de las empresas. Y el escenario es que esto viene de la mano de un conjunto de otras definiciones. Ejemplo, se manejó de determinada manera la cuestión cambiaria. Más allá de lo que uno diga de cómo se manejó esto, lo cierto es que hay un dato económico concreto, que es que la tasa de interés voló. Y que tenemos una tasa de interés muy distinta a la que teníamos, que está afectando en perspectiva el nivel de actividad económica. En ese contexto aparece este tema de las tarifas. Por lo tanto, esto se parece mucho más a un escenario de ajuste que a un escenario de cómo reoriento la actividad económica del país en función de un plan de inversión y cambio productivo. ¿Ajustes? Bueno, se venía viendo, es decir, el exceso de gasto público era una cosa que era increíblemente fuerte y lo hemos advertido mucho tiempo. El estatismo avanzó en forma exagerada, como un elefante así enorme, como un vampiro, porque es muy gordo, pero anémico, porque no tiene fuerza, ¿no? Un vampiro anémico. Y entonces, bueno, hubo que recurrir a expropiar las FJP para seguir gastando. No alcanzó. Adelanto transitorio del Banco Central al máximo. No alcanzó. Ganancias del Banco Central contables al máximo. No alcanzó. Uso de las reservas. Y ahora, como ya hay poco para sacar de otros lugares, empezamos por aquello que tiene menos conflicto, porque bajar
los sueldos como hicieron en otros países, o al mismo tiempo acá, la época de Cavallo, no es viable. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Y bueno, lo que se puede hacer es tratar de bajar los subsidios, que es más políticamente correcto que hacer ajustes de los niveles nominales de ingreso. Así que bueno, estamos en una etapa donde tiene que ajustarse lo desajustado, podríamos decir así. Es un rebalanceo de lo desajustado. Ahora, ¿se podría haber hecho algún reajuste tarifario gradual? Sí, claro, pero había que pensar también así, en el 2005, se perdió el 2006, 2007, 2008, 2009. A mí me va bien así, ¿para qué voy a cambiar? 2010, 2011 y estamos enfocando el 2012, o sea, 6 años después estamos haciendo lo que tendríamos que haber hecho ya hace tiempo para hacerlo gradual. Ahora el gradualismo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es gradual? ¿20%? No alcanza. 50% ya no es gradual. 200% es menos. Ahí hay que ver, digamos, las medidas concretas que se anunciaron, no la que va a surgir a partir del caso por caso, declaración jurada mediante y demás, involucran un ahorro fiscal de unos 4.600 millones de pesos. Si uno toma en cuenta el total de exenciones impositivas, es decir, permisividad para no pagar impuestos sobre productos, sectores y empresas, regímenes promocionales y subsidios, en la Argentina lo que se gasta hoy está en el orden de los 124.000 millones de pesos. Es prácticamente el 25% del gasto público nacional. Es una enormidad que además, cuando uno lo revisa, se encuentra con sorpresas como la del casino, el bingo, o las empresas más importantes siendo subsidiadas. Consecuentemente, esto debe revisarse porque su efecto en términos de equidad social o de orientación de la inversión no es bueno. Ahora, el tema es cómo se lo hace, porque la imagen del vampiro es buena siempre y cuando uno la ponga respecto a lo que hay por detrás de las tarifas. Uno no puede decir, por ejemplo, yo tengo subsidio al transporte y hacer una suerte de mirada en donde no estén por detrás de esto los concesionarios de transporte automotor. Ellos también son parte del subsidio. Hay rentas muy importantes que estos concesionarios han venido obteniendo. Es muy difícil que uno pueda hacer bien las cosas para modificar el subsidio en materia de transporte sin modificar el comportamiento que las empresas están teniendo en este sector, que han dado lugar a cosas, digamos, no solo desde el punto de vista económico absolutamente irracionales, sino además delictivo. El caso Jaime está absolutamente asociado a este tema del cual estamos hablando, ¿no? Y lo mismo digo con el tema de la cuestión de las petroleras. La renta extraordinaria de las petroleras privadas en la Argentina es de 12.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿por qué? Porque está desregulado el precio en boca de pozo, tanto del petróleo como del gas. Luego viene la generación de energía en base a ese insumo, el transporte y la distribución. Y en buena parte de esa cadena también están las mismas empresas que sacaron el petróleo y el gas. No está desregulado en Boca de Pozo. En Boca de Pozo está desregulado. No está desregulada la tarifa. Pero en Boca de Pozo sí está desregulado. Sí está desregulado porque las empresas mantienen el decreto de libre disponibilidad del crudo de la etapa de Menem. Y la desregulación de los precios de hidrocarburos de gas y tiene que pagar un derecho de exportación que lo lleva solamente a 42 cuando vale 100. Pero el derecho de exportación lo eluden exportando el producto elaborado. Eso no está desregulado, es evidente. El derecho de exportación son 12.000 millones de dólares anuales de renta extraordinaria. Orlando, hay que agarrar los números y ver cuál es la renta normal de una empresa que saca el barril de petróleo y cuál es la renta que tienen por encima de esto. Si el precio del gas natural no estuviera regulado, valdría lo que vale en el nacional de Estados Unidos, que es $10 por millón de BTU. Y acá pagan en promedio, porque a las usinas, ¿cuánto puede vender el de Boca de Pozo? Porque vos estás tomando como punto de referencia el precio internacional, tenés que tomar como referencia el costo de producción local. Pero ¿quién me va a invertir en un costo de producción local? Para un poquito, déjame hablar. ¿Quién va a invertir acá que te pagan el millón de BTU 70 centavos si es para usinas? 1 y pico para otro, y hasta 2,5. ¿Quién va a invertir en un lugar pudiendo invertir en otro que te pagan 10? Nadie.
Salvo que vos no conozcas el contexto internacional, las inversiones van Yo lo que conozco donde, es que han donde esquilmado, me pagan el eso. país en Si no te materia de pagan eso, reservas. bueno, vivís en un mundo aislado, Le y entonces trasladaste, con eso no va. le diste la petrolera Yo te digo una cosa, estatal mejor a que empresas entiendas un poco privadas el de contexto, a empresas privadas de decís que está regulado petróleo el que han precio del obtenido gas, y no rentas es así. extraordinarias, que se comieron todas las reservas, Sí. que te pincharon los yacimientos de gas. Hoy tenés Loma de la Lata que ¿Quién tiene invierte 40% menos de producción de gas ¿Por qué y la no misma invierte? empresa que pinchó Loma de la Lata te trae el gas de afuera cobrándotelo a precio internacional. ¿Por qué no Y invierten acá? las autoridades públicas miran para otro lado. No, pero lo que está Digo, hay un diciendo proceso él de es saqueo en una materia visión de visión- petróleo que es una barbaridad. Es una visión Dejarlo. ideológica. Yo veo una No, visión, no es ideológica, una la renta visión extraordinaria es plata. Es una visión es plata. ideológica. Es No, plata, Orlando, es plata. la visión ideológica es la siguiente. Vos no tomás Acá en cuenta tienen que el país tiene petróleo, no lo compra afuera. Lo sacan acá a un costo Momentito. más bajo que La el precio visión internacional. es completamente equivocada y porque está basada en un pensamiento propio, interno. No, Ahora, hay yo una soy un- materia yo soy- que vos no hiciste, que es la renta. Yo soy un inversor. La renta Vos existe hiciste como vos materia. hiciste casi La ninguna materia, materia. la materia es, Pero digo, no, la es así. materia que te falta a vos es renta. Sí, la renta es renta. la ventaja que tiene un país Vos por tendrías disponer que de un aprender a recurso dejar hablar a que los no otros. tienen Tenés que hablar a otros. vos y vos no. No, Déjame terminar a mí. tenés que tratar Déjame de terminar. ubicar. No, porque lo que Vos vos decís... desautorizás Bueno, pero y dejalo. No, desconoces. No, No, pero no dejalo hablar un desautorizo porque poquito, yo pero solamente no quiero puede. decir lo mío. No, no, Lo no. mío es, Primero desautorizaste. ¿quién va a invertir en un país donde te pagan $2,50 en promedio para el gas cuando el precio internacional es 10? ¿Quién? Vuelvo a decir, ¿De vos dónde va a estás salir? tomando en cuenta A ver, el precio Orlando, internacional. saca- ¿De dónde va a salir? Cambiando de tema, hay una versión importante de parte del gobierno de que hubo una conspiración en materia del dólar y también parece que con el tema de la suba de las tasas. ¿Esto lo ves así? No, para nada. Si el asunto de que se compraban dólares ya empezó por ahí por abril, donde la compra de dólares en el mercado libre pasó de 300 millones por mes en enero, febrero, marzo a más o menos 1.500, 2.000. Después llegó un poco más arriba. Cuando ganó Cristina en agosto pasó a 3.700 millones la compra de dólares. En septiembre fue 3.700. En octubre no sabemos porque no se publicó. Tendría que haberse publicado hace 2 semanas y no se publicó la información para que pudiéramos tener el dato. Se estima 4.100. O sea que es un proceso que se vino dando progresivamente porque la gente lo vio bastante barato y es lo único que está barato acá. Compran eso como inversión. Se dolarizan las carteras, lo podemos decir de otra manera, se dolarizan las carteras. Entonces, ¿qué pasa? Faltan pesos y la gente tiene dólares en las cajas de seguridad y en todos lados. La tasa de interés, como recién estaba diciendo Lozano, se duplicó, o más que se duplicó en los últimos 2 o 3 meses. Cuando una empresa pagaba, por ejemplo, 14 o 15, ahora paga 29, 30. Y están bastante desesperados porque no consiguen ni siquiera, aún pagando esos precios tan altos por el dinero. De manera tal No que... debe por haber eso- pocas empresas que paguen ese interés, No, ¿no? todos los que tienen capital de trabajo tienen que pagar. Un pequeño y mediano empresario que va a descontar un cheque en el mercado puede llegar a pagar una tasa hoy del 60% anual. Entonces, Sí, el tema de la tasa está muy complicándose. fuerte. Y lo que sí creo es que me parece que cuando uno mira lo que está por detrás del problema, que es la salida de capitales, hay 2 etapas muy marcadas. Una primera etapa que va entre el 2003 y el 2007, que cuando uno suma, lo que tiene es una salida de 8.400 millones de dólares, y otra del 2007 al 2011, donde la suma te da 75.000 millones. Entonces digo, acá me parece que hay un error en pensar que el problema de la fuga es un problema electoral. No hay un problema electoral, hay un problema más estructural. Lo que viene pasando del 2007 para acá es que ocurrió, se notó que en la Argentina hubo un déficit en materia de inversión. Déficit tanto en magnitud como en calidad para poder acompañar el proceso de crecimiento económico. Eso dio como respuesta una evolución de precios marcadamente por arriba de la evolución del tipo de cambio. Y citó una situación de inflación en dólares. Eso se viene dando del 2007 en adelante. Lo que hay que discutir es el problema. Acá, digo, la verdad es que yo creo que el problema más grave que tenemos es que si la ortodoxia a nivel de la gestión del gobierno es vudú, la verdad que la ortodoxia no está muy tranquila con esa gestión. Y si la regulación estatal es Moreno o Echegaray, la verdad que los que tienen que ver con la regulación tampoco. Y el problema es que este gobierno tiene a los dos actuando en simultáneo, y la verdad que no se sabe para dónde terminan yendo. Las medidas tomadas para regular el mercado cambiario son absolutamente inconsistentes. En realidad, si uno quisiera ir en serio para regular el mercado de cambios, deberíamos colocar al central
como eje de las operaciones de comercio y de financiamiento en el mercado cambiario. Eso se hizo en el 2002, sirvió para contener la situación y demás. Se ha hecho cualquier otra cosa. Si queremos discutir en serio el balance de utilidad de las empresas transnacionales, hay que discutirlo, porque es cierto que en la crisis mundial están sacando más de lo que debieran sacar. Digo, pero hay que regular en serio. Ahora, no se hace nada de esto. Me parece que hay una indefinición que a una situación estructural ya compleja, como es inflación en dólares del 2007 en adelante, le agrega elementos que se están expresando en tasa de interés, una situación de dólar incierta y además un esquema de reducción de subsidios que en tanto no incorpore revisión de costos y replanteo de la regulación en algunos mercados, va a terminar en tarifas sobre los sectores medios, desacelerando más el nivel de actividad económica. ¿Coincidís? Sí, coincido casi todo lo que él dijo ahora y me parece que tendría que haber empezado a regularse todo esto mejor antes, con un marco más ordenado en lo que es regulación, o sea, estudiar los costos y ver hasta dónde tiene que ir la tarifa. Ojo, también esto estaba en el marco regulatorio que se eliminó en el 2002, cada 5 años se ve una revisión de tarifas, que tocaba justo en el 2002. Esa no se hizo y fue todo manejado en opinión del que estaba mandando, pero no hubo un estudio de tarifas, a ver que todo el mundo pudiera opinar, una audiencia, y cada 5 años revisar la tarifa y vemos lo que tiene que ver. Entonces ahí no habría tampoco rentas. La legislación vigente obliga para hacer todo este tema tarifario a hacer audiencias públicas. Sí. La única audiencia pública que se hizo es del año 2004, que además no se le dio bolilla. Pasa que el gobierno dice que en este caso no es aumento de tarifas, sino que le sacan el subsidio. Casualmente, es un cargo uno tiene que empezar y decir, ese esquema tarifario tiene relación con la estructura de costo de las empresas y en función de eso verlo, porque estos son esquemas tarifarios que vienen de mucho antes, en donde, que, entre otras cosas, de los procesos de privatización que no se revisaron y que uno puede discutir. La legislación, por ejemplo, hoy vigente establece, por ejemplo, el concepto de tarifa social, que hubiera sido un instrumento interesante para generalizar el servicio en aquellos que efectivamente lo necesitaban. En lugar de discutir esto, no se discutieron las tarifas y se pusieron los subsidios a troche y moche, y hoy tenés que discutir que tenés casinos, empresas y demás, con el subsidio que no debieron haber tenido nunca. Le preguntaba recién a Martín Redrado cómo terminaba el tema del dólar y él dice que termina como el INDEC, con uno oficial y el otro paralelo. ¿Ustedes coinciden? Ya hay un paralelo, aunque no muy diferenciado del oficial, simplemente por las prohibiciones. Pero en los casos que hubo complicaciones, el control de cambios comúnmente tiende a desdoblar el mercado, como pidió la Unión Industrial. O sea que el tipo de cambio uno a 4,30 y otro a 5 o lo que fuere, digamos, para importaciones. De ahí sí el tipo de cambio paralelo se divide mucho. Pero con todas las prohibiciones que hay, hechas no por el Banco Central, ellas vienen de otros organismos, parece que la política cambiaria se hace en otro lado, no el Banco Central. Yo creo que va a ir generando una tendencia a comprar en el mercado negro, pero el mercado negro requiere una oferta. ¿Quién va a vender los dólares en el mercado negro? Esos tienen que salir de alguna manera del comercio, a través de la sobre y subfacturación, si no, no hay. Pero como la diferencia no es grande, no creo que tenga mucho cuerpo el mercado negro en cuanto a volumen. Puede ser en precio, pero no en volumen. La mirada que nosotros tenemos es que hay que, en este contexto, colocar al Banco Central como eje de las operaciones principales de comercio y de financiamiento, y que habría que pensar en una convocatoria seria a un Consejo Económico y Social que discutiera dos grandes acuerdos, uno de precios e ingresos y otro de inversión. Y en ese marco discutir una orientación más general, donde creo que en este contexto de crisis mundial el tema de América Latina ocupa un lugar principal. Muy bien, señores, les agradezco mucho. Gracias. Pausa.